En este video voy a comentarles un poco acerca de herramientas para desarrolladores web frontend. Yo sé que muchas personas creen que cuando hablamos de desarrollo web frontend tan solo estamos hablando de crear páginas en HTML, CSS y JavaScript. Pero en la realidad nosotros podemos hacer mucho más y estos días incluso se torna un poco complicado al haber tantas herramientas, conceptos y temas nuevos. Así que en este video, para todos esos desarrolladores web frontend voy a darle una especie de lista y temas que probablemente van a querer estudiar luego para poder mejorar en su trabajo o conocer herramientas que se utilizan mucho estos días. Pero antes de empezar voy a darle unos cuantos requisitos para que puedan entender este video. Primero, yo estoy contando que ya saben HTML. Estas son las bases de todo desarrollador web frontend. Si conoces HTML y sobre todo si conoces cómo escribirlo bien, pues va a ser mucho más sencillo que puedas realizar aplicaciones, digamos, de calidad. Cuando hablamos de HTML correcto, de escribir HTML correctamente, estoy hablando de escribir HTML semántico. Es decir, utilizar las etiquetas de HTML correctamente. Si sabes cuándo utilizar un header, cuándo utilizar unas etiquetas H, section, article, todas esas etiquetas, si sabes cuándo utilizarlas y cómo utilizarlas, bueno, te va a ayudar bastante a escribir HTML correcto. Esto viene por parte de un estándar de la W3C, pero también ayuda en la práctica a cosas como el SEO para posicionar tu sitio web. Así que siempre que puedas, escribe tu código de la manera correcta y trata de conocer las reglas básicas. Aparte de que ya estoy contando de que ya sabes HTML, también doy por sentado de que ya conoces CSS. CSS es la manera en la que nosotros añadimos estilos, y yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, y existen reglas básicas en CSS, como añadir colores, posicionar elementos, cómo añadir animaciones. Estas vendrían a ser las reglas básicas. Todo desarrollador web frontend al menos debería tener una idea de cómo utilizarlas y cuándo utilizarlas. Pero aparte de CSS y las reglas básicas, también les voy a comentar algunos temas que probablemente van a querer conocer para, digamos, actualizarse o conocer algo nuevo en el frontend. Hay muchos temas relacionados con CSS. Muchos creen que son tan solo escribir algunas reglas para colocar colores y ya está. Pero de hecho, tiene sus reglas incluso complicadas. Pueden añadir animaciones. Incluso he llegado a ver hasta juegos simplemente escribiendo reglas de CSS. Ahora, en cuanto a JavaScript, que es otro lenguaje muy importante en la web, yo les recomiendo que ya conozcan la sintaxis básica. Si ya conocen la sintaxis básica, pues aquí van a poder conocer la mayor cantidad de herramientas que les voy a recomendar y les va a ser muy útil en su día a día. JavaScript es un lenguaje muy importante en el frontend, prácticamente es ubicuo en el frontend. Cualquier aplicación de frontend que estén utilizando utiliza JavaScript por debajo. Incluso si no están escribiendo código de JavaScript, por ejemplo, si utilizan una biblioteca de CSS como Bootstrap o Materialize, indirectamente ya están utilizando JavaScript porque utiliza JavaScript para añadir interactividad o cuando hacen un clic o manejar un evento, etc. Entonces, las tres reglas básicas que yo les recomiendo, o los tres temas básicos que yo les recomiendo, es que ya sepan HTML, CSS y JavaScript. Ahora, en cuanto a JavaScript, como les digo que es un lenguaje importante, también les recomiendo que conozcan los conceptos de JavaScript relacionados al navegador, al DOM. Cuando nosotros manipulamos una página web, nosotros necesitamos conocer cómo manipular los eventos, cómo escribir incluso elementos o etiquetas HTML con JavaScript. Y todo esto vendría a ser conceptos básicos relacionados al Document Object Model o al navegador, cómo manipular el navegador con JavaScript. Ahora, no queda allí, sino que también JavaScript nos ofrece digamos, la capacidad de tener nuevas características del navegador. Los navegadores cada día se van actualizando, cada día integran más funcionalidad y con JavaScript nosotros podemos utilizar esa funcionalidad. Por ejemplo, antes los navegadores no podían enviar notificaciones, se actualizó y con JavaScript podríamos manipularlo. Antes los navegadores no permitían dibujar dentro de la pantalla, luego se actualizó y con JavaScript tendríamos elementos como canvas que nos permitían dibujar y así. Entonces, a medida que los navegadores se van actualizando, van añadiendo más funcionalidad y con JavaScript también tenemos que aprender esas funcionalidades. A esas funcionalidades se le llaman APIs y cada vez van apareciendo más. Por ejemplo, unas cuantas APIs nuevas de este año, por ejemplo, que podrían investigar, podrían ser Checkout API, que es una API para hacer pagos a través del navegador. Otra que también podría ser relacionada con Machine Learning, por ejemplo, que te permite tener reconocimiento de voz o convertir texto a voz. Y esos también podríamos utilizarlo en aplicaciones frontend, sin la necesidad de utilizar un backend. Entonces, como pueden ver, son conceptos interesantes y al final eso podrían integrarlos en sus aplicaciones web frontend. Ok, ahora vamos a empezar por lo básico, que es CSS. HTML en realidad no es un lenguaje complicado, es por eso que me lo estoy saltando. Pero vamos a empezar por CSS porque está muy relacionado a HTML y sobre todo, aunque parece muy sencillo, no lo es tanto en la práctica. No todos pueden escribir muy buen código de CSS y yo me incluyo allí porque al final yo no soy un desarrollador web frontend neto, es decir, yo no me dedico netamente al desarrollo web frontend. Al ser freelance tengo que hacer de todo y es por eso que he tenido que aprender las bases, pero en realidad no es mi fuerte el CSS.
Vamos a empezar por lo básico. Cuando nosotros aprendemos CSS, tenemos que conocer, aparte de las reglas básicas, nuevas características del lenguaje o nuevas características de estas reglas de CSS. Entre las nuevas características, por ejemplo, yo les recomiendo que ya deban conocer Flexbox. Flexbox es la manera en la que nosotros vamos a poder ubicar elementos sin la necesidad de utilizar floats como lo hacíamos en el pasado. O incluso antes de los floats, incluso lo hacíamos peor, lo hacíamos con tablas. Bueno, estos días tenemos Flexbox, los que nos permiten ubicar elementos de manera centrada, tanto vertical, horizontalmente. Y todo esto tenemos que conocerlo para elaborar interfaces modernas. Y no solamente Flexbox, porque también tenemos ahora las grillas o grid o CSS Grid, que es la manera de poder nosotros ubicar elementos a partir de rejillas, a partir de columnas, a partir de filas. Y eso también ayuda a poder maquetar un sitio web con estructuras que no son tan sencillas de elaborar o estructuras que necesitaríamos un framework para hacerlo. Bueno, con CSS Grid nosotros ahora tenemos las grillas de Bootstrap, las grillas de Materialize o de cualquier otro framework de manera integrada en el navegador. Entonces nosotros deberíamos conocer también este concepto. Aparte de las grillas, como les digo, CSS también tiene otras reglas que se van añadiendo. Cada año, cuando van actualizando los navegadores, también se integran nuevas reglas que podríamos utilizar. Por ejemplo, las variables de CSS también podrían ser un concepto. Y así. Entonces, el objetivo de aquí no es mencionarle todas las cosas nuevas, porque si no, no terminaríamos. Pero, sino que les recomiendo que estén actualizados con el lenguaje, que estén al día. Si se van a dedicar tan solo a diseñar páginas web, les recomiendo que estén al día con quizás newsletters o quizás, no lo sé, alguna suscripción a algún canal, algún curso relacionado con alguna característica nueva. Todo esto les ayuda a ser mejores en su trabajo y utilizar código moderno. Ahora, esto no queda aquí porque las reglas de CSS son un punto, pero también otra herramienta que todo desarrollador web frontend que utiliza mucho CSS debería conocer son los preprocesadores. Los preprocesadores son la manera de nosotros utilizar un lenguaje extra a CSS o un lenguaje que esté basado en CSS con características adicionales y luego convertir ese código a código nativo de CSS. Uno de estos preprocesadores, por ejemplo, es Sass, pero también hay muchos más. Está Less, Stylus o PostCSS. Básicamente, estos preprocesadores te permiten añadir nuevas cosas al CSS. ¿Para qué necesitamos nuevas cosas? Bueno, cuando crean un sitio web, ustedes probablemente van a necesitar separar el código en múltiples archivos. O, por ejemplo, podrían necesitar colocar una regla dentro de otra. Eso se le llama anidamiento o nesting. O quisieran, por ejemplo, utilizar variables. O, por ejemplo, quisieran crear su propio framework. Bueno, con eso nosotros estamos hablando de elaborar mucha lógica. Entonces el utilizar CSS puro se va a complicar. Es por eso que salen los preprocesadores como Sass, como PostCSS, que les permiten poder utilizar reglas de una manera muy entendible, de manera bastante simple de poder escribir y mantener sobre todo. Y luego convertir ese código a código de CSS. Entonces al final estarían utilizando CSS moderno y luego poder convertir a CSS estándar que los navegadores podrían ejecutar. Entonces los preprocesadores serían otro tema que yo les recomiendo estudien. El más popular actualmente es Sass, así que probablemente deberían estudiar ese. Y dentro de algunos días voy a estar publicando una introducción práctica de Sass. Ahora, en cuanto a los frameworks de CSS también son otro punto. Un framework bastante popular estos días es Bootstrap. Actualmente Bootstrap ya está en su versión 4.5, si no me equivoco, en el cual nos permite poder, digamos, elaborar algunas partes típicas de un sitio web. Por ejemplo, en todo sitio web nosotros probablemente, bueno, no en todos, pero en la gran mayoría de sitios web probablemente vamos a tener navegaciones, vamos a tener recuadros blancos que van a ser tarjetas, vamos a tener, por ejemplo, textos con colores, vamos a tener párrafos formateados, vamos a tener galería de imágenes, etcétera. Todas estas partes comunes de un sitio web al final tendríamos que crearlas desde cero si no existiera un framework. Por ejemplo, si tienes un proyecto que consta de 20 páginas, por ejemplo, 20 páginas HTML o 20 diseños para una aplicación, pues si lo vas a desarrollar desde cero te va a tomar tiempo. Y supongamos que adicionalmente al diseño también tienes que programar la aplicación, tienes que desplegarla, tienes que hacer muchas más cosas. Entonces es allí donde entran los frameworks. Los frameworks ya te dan una estructura para que todas esas partes comunes de una aplicación, como la navegación, como los recuadros, puedan ser creadas fácilmente. Aquí ya no le estoy hablando tan solo de diseño, le estoy hablando de desarrollo. Es por eso que una vez ya conozcan las bases de cómo utilizar CSS, quizás cómo utilizar un preprocesador, luego podrían pasar a un framework como por ejemplo Bootstrap, pero no es el único. También hay otros frameworks como Materialize o frameworks como Semantic, como Foundation, como Pure CSS, como... en realidad hay una enorme cantidad de frameworks. También me daría para otro video hablar tan solo de frameworks de CSS. Y cada vez van apareciendo más, otros van desapareciendo y así es como va cambiando el mundo de CSS.
Pero en realidad el framework más popular hasta el día de hoy sigue siendo Bootstrap, Materialize y son integrados incluso con otras bibliotecas relacionadas con JavaScript. Así que les recomiendo que al menos le echen un ojo o entiendan, porque quizás en algún proyecto lo van a ver. Ahora, eso fue con CSS. JavaScript también es un mundo y voy a comentarles también algunos temas paso a paso. Primero, algo que los desarrolladores web frontend actuales deben conocer, sí o sí, y yo creo, son los administradores de paquetes, los package managers. Administradores de paquetes como NPM, como Yarn, por ejemplo, es necesario que todo desarrollador web frontend actual deba conocer. La razón es que cuando nosotros creamos un sitio web, nosotros estamos colocando código de HTML y CSS. Ok, eso lo podemos hacer nosotros. Pero ¿qué pasa si luego quieren integrar un framework de CSS? Ok, ningún problema, traen la CDN de Bootstrap o de Materialize y con eso ya lo tienen. Pero luego también quieren bibliotecas de animación. Ok, traen Animate CSS. O luego quieren también traer jQuery. Ok, simplemente copian y pegan la CDN. O luego también quieren integrar bibliotecas o servicios como Firebase, ¿ok? Traen la CDN. Entonces, como pueden ver, cada vez que su proyecto necesita más cosas, necesitan más bibliotecas o más código o más CDNs. Bueno, con los administradores de paquetes nosotros nos olvidamos de, digamos, de administrar nosotros mismos esas bibliotecas o ese código que necesita nuestro proyecto para funcionar. Con los administradores de paquetes nosotros simplemente vamos a estar instalando a través de un comando Bootstrap, jQuery, Animate CSS y muchas otras bibliotecas que probablemente vamos a querer utilizar en un proyecto. Ahora, esos administradores de paquetes que son NPM y Yarn son los que, digamos, podrían ser más utilizados estos días cuando hablamos de frontend. Y para que esto funcione necesitas instalar una herramienta llamada Node.js. En este caso yo no te estoy recomendando aprender Node.js, simplemente te estoy recomendando que aprendas a utilizar los administradores de paquetes, porque muchas aplicaciones del frontend lo utilizan. Por ejemplo, aquellos que ya conocen quizás algún framework de JavaScript como React, como Angular, como Vue, quizás ya conocen estos administradores de paquetes, porque para que esas aplicaciones web frontend funcionen, utilizan estos administradores de paquetes. Entonces, un tema que yo les recomiendo a los desarrolladores web frontend, si no lo conocen aún, es estudiar NPM o saber qué es para poder utilizarlo en sus aplicaciones web frontend. Ahora, los administradores de paquetes son un tema, pero también hay otras herramientas que están relacionadas a Node y que nos ayudan a automatizar tareas. Estos son los administradores de tareas. En el pasado, y cuando hablo del pasado les hablo tan solo de aquí a unos cuantos años atrás, y digamos que eso se cuenta como pasado porque en el frontend como que avanza muy rápido. Hoy día utilizamos una herramienta, al otro año sale algo nuevo que lo hace mucho más rápido, lo hace mucho más simple, entonces cambiamos esa herramienta, luego sale otra herramienta que lo hace mucho más rápido pero más complicado, cambiamos esa herramienta y así es básicamente. Entonces yo les recomiendo que no se acostumbren a una herramienta, sino que la entiendan para luego fácilmente poder cambiarla. Y de nuevo, hablando de los administradores de tareas, estos programas nos permiten poder, como su nombre indica, establecer algunas tareas en nuestro proyecto que van a ser típicas para que nosotros a través de un comando podamos ejecutarlas. Les voy a dar un ejemplo. De nuevo con los sitios web. Estamos creando un sitio web, necesitamos muchas bibliotecas, para eso utilizamos administradores de paquetes. Pero luego nosotros vamos a querer, utilizando herramientas quizás de JavaScript, vamos a querer minificar el código. Vamos a querer copiar HTML de una carpeta a otra, vamos a querer minificar el código de CSS, vamos a querer comprimir imágenes, vamos a querer quizás incluir, un template engine como handlebars, etc. Entonces como que se están, añadiendo más herramientas a nuestra aplicación de frontend y nosotros tenemos que configurarlas todas. Tenemos que decir, ok, voy a utilizar Sass, tengo que configurar Sass, tengo que decirle que lo minifique, que lo coloque en esta carpeta, que lo coloque en esta estructura, que lea el código desde aquí, que configure en Watch, etc. Entonces, todas esas cosas lo tenemos que configurar. Luego podríamos decir, ok, voy a instalar esta herramienta que me ayuda a minificar imágenes. También tengo que configurarla, le tengo que decir en qué carpeta va y demás. Y tan solo estoy hablando de 2 herramientas. Imagínate un proyecto real donde podrías tener fácilmente 10 o 15 herramientas que hacen tu trabajo más sencillo o más optimizado. Bueno, tendrías que ejecutarlas una a una. Es por eso que existen herramientas como Gulp o Grant en el pasado que nos permiten poder configurar estas cosas. Ahora, yo les hablo del pasado porque estas herramientas al día de hoy, si bien aún sirven, si bien aún podrían utilizarlas, hay una herramienta nueva, podríamos decir, que las reemplaza. Esos son los Module Bundlers o los empaquetadores de módulos. Los empaquetadores de módulos vendrían a ser como la siguiente actualización de los administradores de tareas, por decirlo de alguna manera. De hecho, podrían integrarlos incluso juntos, pero
Básicamente con los Module Bundlers podrían tener un entorno de desarrollo bastante cómodo para ejecutar tareas. Los empaquetadores de módulos o los Module Bundlers lo que nos permiten es hacer básicamente una tarea muy similar a lo que en el pasado hacían los administradores de tareas, solo que en este caso vamos a tener otro enfoque y nos dan herramientas un poco incluso más modernas o incluso más optimizadas. Uno de estos Module Bundlers que sí o sí deberías conocer si eres un desarrollador web frontend es Webpack. Webpack es quizás la herramienta que está siendo más utilizada en el frontend actualmente. La razón es que con Webpack nosotros podemos tener un servidor de desarrollo para nuestra aplicación de frontend, podemos empezar a instalar módulos con npm o yarn, podemos empezar a configurar algunas tareas típicas como minificar imágenes, como empezar a copiar HTMLs, minificar código de CSS, integrar motores de plantilla. Básicamente nos permite tener un entorno de desarrollo moderno, y para hacer eso Webpack en realidad no es tan sencillo de utilizar. Es decir, al inicio probablemente te dé un dolor de cabeza en las configuraciones, que es bastante típico, pero créeme que puede llegar a valer la pena cuando empieces a entenderlo, porque va a optimizar mucho tu frontend. Incluso, de nuevo, frameworks de JavaScript como Angular, React, Vue y muchos otros más utilizan Webpack por debajo para funcionar. La razón es que de nuevo Webpack les ayuda a tener un entorno de desarrollo bastante moderno y sobre todo que esté optimizado. Webpack es muy rápido. Ahora, si se aterraron por esto de configurar Webpack o si les molestó esto de que les va a dar un dolor de cabeza al inicio, probablemente otra herramienta o otro module bundler que van a querer probar es Parcel. Parcel básicamente hace lo que hace Webpack, pero sin configuraciones. Simplemente instalan Parcel, lo ejecutan y Parcel se encarga de minificar su código, se encarga de empezar a ejecutar SAS si ustedes quieren, empezar a simplemente tener todas las herramientas que tendría con Webpack, pero ya configuradas. Ejecutan un comando y ya está. Entonces probablemente van a querer echarle un ojo a Parcel. Pero de nuevo, Webpack aún así sigue siendo el más utilizado y también es recomendable que le echen un ojo porque pueden llegar a encontrar proyectos configurados con Webpack y es necesario que ustedes lo entiendan para que puedan escribir luego código o puedan extenderlo. Así que con que conozcan lo básico les ayudaría bastante. Les voy a dejar un video aquí en la descripción que está relacionado con Webpack. Ahora, estos vendrían a ser las herramientas que están relacionadas con desarrollo, pero el desarrollo web frontend se complica cada vez más porque el navegador, como les mencioné, hace más cosas. Entonces, como vamos a estar escribiendo código de JavaScript, el código de JavaScript también necesita ser optimizado. Y no estoy hablando tan solo de bibliotecas, sino en cómo escribimos código. Y probablemente dos herramientas que van a utilizar bastante en el frontend actual son transpiladores o lenguajes extra aparte de JavaScript. Por ejemplo, uno de los transpiladores o un programa que nos ayuda a escribir código moderno de JavaScript se llama Babel. Quizás muchos de ustedes ya lo han utilizado junto con Webpack en frameworks modernos y van a seguir utilizándolo si no utilizan incluso esos frameworks. Es decir, el escribir código moderno de JavaScript actualmente es algo necesario. Ayuda a escribir el código de manera sencilla de entender, nos ayuda a poder mantenerlo fácil y es por eso que utilizamos herramientas como Babel que nos permiten escribir código moderno de JavaScript y luego convertir ese código moderno de JavaScript a código que pueda ser soportado por los navegadores. Entonces, si quieren enfocarse en escribir aplicaciones del frontend y quieren conocer muy bien JavaScript, yo les recomiendo que le echen un ojo a Babel. Es muy sencillo de configurar al inicio, no les da muchos problemas y sobre todo les va a ayudar a escribir código moderno, que es el objetivo. Pero no es el único. Aparte de Babel, también hay otro transpilador o compilador realmente que es TypeScript. TypeScript es un lenguaje superconjunto de JavaScript. Aquí podría estar hablando de otro lenguaje similar a JavaScript. Pero lo cierto es que TypeScript se basa en JavaScript y les permite escribir código de JavaScript con algunas características más. Por ejemplo, les permite añadir tipos de datos, les permite poder empezar a tener un compilador que va a revisar su código, les permite poder establecer reglas de desarrollo y de esta manera al momento de escribir código con JavaScript van a tener ayudas. Y al final todo esto se traduce en poder mantener un código grande a largo plazo. TypeScript probablemente es uno de estos lenguajes que al inicio no muchas personas conocían y luego cuando las personas empezaron a crear frameworks y herramientas como por ejemplo como Angular, como React, como Vue, pues TypeScript se volvió algo necesario. Entonces el conocer TypeScript también es algo recomendado estos días
porque van a encontrar muchas aplicaciones web frontend utilizando TypeScript, unidas a React, incluso en aplicaciones de escritorio como Slack o Discord, por ejemplo, podrían encontrar TypeScript ejecutándose. Y en herramientas de Microsoft también, por ejemplo en Azure o en sus herramientas típicas de desarrollo también lo van a encontrar. Entonces es mejor que al menos tengan una idea de qué es TypeScript y si les interesa poder estudiarlo. Pero de nuevo, o bien utilizan TypeScript o bien Babel, al final va a encontrar el concepto de utilizar una herramienta que le permite escribir código moderno de JavaScript. Y de hecho no son las únicas, también hay otras más. Por ejemplo está Reason, está Elm, está otros lenguajes que van apareciendo realmente. Yo les recomiendo estos dos porque son muy populares y estos no van a desaparecer de aquí a algunos años todavía. Entonces yo les recomiendo al menos que le echen un ojo para que se enteren de algo nuevo. Ahora, aquí tan solo estaba hablando de herramientas atrás, pero algo que ya les había comentado es que necesitan conocer las APIs del navegador. Todo desarrollador de JavaScript del frontend debe conocer las APIs del navegador. Esto es muy importante porque las aplicaciones del frontend necesitan funcionalidad para poder solicitar datos, para poder cambiar de página, para poder guardar datos dentro del navegador, para poder básicamente hacer toda la típica funcionalidad de una aplicación, pero dentro de una página. Y para hacer eso existen APIs. Por ejemplo, el navegador tiene una API llamada Fetch, la cual nos permite poder solicitar datos. También tiene una API para poder dibujar, o otra API para poder empezar a manejar audio, o otra API para poder colocar vídeo, o otra API para poder mandar notificaciones, otra API para poder ejecutar código en segundo plano, y así. Entonces, todas esas APIs al final, no les digo que tengan que conocer todas absolutamente al revés y al derecho, simplemente les digo que deben conocer esas APIs populares. Por ejemplo, Web Storage, Local Storage, o básicamente la manera de guardar datos dentro del navegador. También les recomendaría estudiar, por ejemplo, Canvas, al menos la base, para que luego cuando agreguen animaciones sepan lo que están utilizando por debajo. Audio también podrían utilizar o crear una que otra aplicación para luego cuando utilicen alguna biblioteca de reproductor o utilicen incluso bibliotecas de manipulación de audio en el navegador, también sepan qué es lo que están utilizando por debajo y así. Entonces, esas son APIs típicas. Una API que ya les he mencionado es Fetch. Esta la van a utilizar mucho para solicitar datos, para enviar datos a servidores, para comunicarlos con otras páginas, etc. Entonces, yo les recomiendo que también estudien la API Fetch, que les va a ayudar a poder comunicar su frontend con aplicaciones backend. Ok, ahora, las APIs son un tema y les va a llevar quizás unas cuantas horas aprender algunas, las más importantes. Pero las APIs al final, digamos que se unen también a otro concepto que son los frameworks. Por ejemplo, frameworks como Angular, como React, como Vue, incluso frameworks nuevos como Svelte, les permite poder crear aplicaciones de JavaScript en el frontend. En realidad algunos son bibliotecas, no son frameworks del todo, pero se les considera básicamente lo mismo porque en la práctica son muy similares, solo que escritas con código distinto. Por ejemplo, React, Angular, Vue y Svelte son 4 herramientas o 4 frameworks modernos que les permiten crear aplicaciones de una manera sencilla. Si observan atrás, nosotros hemos visto que necesitamos administradores de paquetes, necesitamos module bundlers, transpilers o lenguajes que extiendan a JavaScript. Encima vamos a utilizar APIs. Imagínense crear un proyecto desde cero utilizando todas esas herramientas. Para aprender, obviamente está bien. Para empezar un proyecto desde cero, que vas a estar conociendo algo nuevo, probablemente te recomiendo que les eches un ojo desde cero. Pero si vas a estar desarrollando en algo real y vas a estar creando una aplicación real, que vas a tener unos cuantos requerimientos de la aplicación, vas a estar cambiando código continuamente, vas a estar modificando el código, probablemente vas a utilizar un framework. La razón es que los frameworks ya hacen todo lo que te he enseñado atrás, es decir, todo lo que te mencioné realmente. Por ejemplo, los administradores de paquetes, los module bundlers, los transpilers, todo eso ya lo tiene integrado un framework y de manera sencilla para que lo utilices. Es por eso que hoy en día se utilizan frameworks como React, como Angular, como Vue, para poder crear aplicaciones modernas y de una manera súper rápida y sobre todo con un entorno de desarrollo sencillo de poder utilizar. Entonces este vendría a ser otro tema que quizás vas a querer estudiar. Los frameworks estos días son ya algo prácticamente necesario aprender. La razón es que muchas aplicaciones web modernas utilizan estos frameworks. Entonces te recomiendo que ya utilices un framework o al menos empieces a estudiar uno, porque a futuro lo vas a utilizar bastante. Entre estos tres, yo creo que personalmente yo te recomendaría React. No porque sea el mejor, sino porque es el más popular. Actualmente React se ha convertido como en el número 1 de estos 3 frameworks. Esto no quiere decir que los otros van a desaparecer. Nunca van a desaparecer realmente. Yo he visto frameworks al día de hoy que incluso muchas empresas siguen utilizando frameworks antiguos como AngularJS. Pero estos frameworks de aquí no van a desaparecer en un buen tiempo. Entonces,
con que aprendas React, Angular o Vue o Svelte, que es nuevo, vas a tener una herramienta bastante típica en el desarrollo web frontend. Así que con que escojas alguno, vas a estar, digamos, a salvo en el frontend o en los frameworks. Ahora, los frameworks son un tema, pero recuerda que al final toda aplicación web está conectada a un backend, está conectada a un servidor. Entonces, en el servidor también es todo un tema con lenguajes de programación, base de datos y demás. No tienes que aprender eso. Lo único que yo te recomiendo que aprendas si vas a ser un desarrollador web frontend es que al menos sepas que es una REST API, una REST API. Una REST API básicamente son direcciones de internet que nos permiten poder hacer una petición o a través del navegador nosotros pedimos cosas a una URL y esa URL nos responde algo. Por ejemplo, supongamos que tenemos la tarea de crear una aplicación web que nos muestre el clima de una ciudad. Bueno, tú no tienes que crear una aplicación que detecte el clima, no es necesario. Ya hay empresas que hacen eso. Entonces, tú simplemente puedes crear el frontend de tu aplicación y puedes entrar a páginas como por ejemplo Weather.js o Weather.org o Weather. Creo que hay aplicaciones para obtener, sitios web, para poder obtener datos del clima. Entonces, esas páginas simplemente te permiten que a través de una URL tú envíes una petición a través de Fetch. La URL procesa algo en el servidor y te devuelve la respuesta. Tú tan solo como frontend tienes que saber cómo manipular esa respuesta. Tú no tienes que saber cómo lo hace el backend, tú no tienes que saber qué lenguaje está utilizando en el backend, nada de eso. Tú tan solo pides algo a una URL, esa URL te responde algo y tú lo manejas en el frontend. Gracias a este concepto, es como muchas aplicaciones web frontend funcionan hoy en día. Por ejemplo, quizás has visto que estos días relacionado con esto de la cuarentena han aparecido muchas aplicaciones de COVID-19. ¿Cómo ha podido ser esto posible? Bueno, porque también hay APIs relacionadas con esto. Es decir, puedes tener una API en donde tú puedes enviar una petición a una URL y te da los últimos números de infectados actualmente. Entonces, esos datos tú simplemente en tu frontend lo pintas. Colocas etiquetas HTML, colocas frameworks para poder manipular la interfaz y de esa manera es como creas una aplicación. Entonces, al final no es tan complicado, pero es necesario que entiendas este concepto. Y si aún no lo habías escuchado, te recomiendo que lo estudies porque va a ser algo que probablemente vas a utilizar bastante cuando seas un frontend o quizás si ya eres uno para conocer algo nuevo. Ahora, aquí he hablado de funcionalidad. Ahora también vamos a hablar un poco de lo que es la interfaz. Las aplicaciones web tienen algo que siempre me llamó la atención, que son bastante interactivas y bastante bonitas de ver. Es decir, tienen animaciones, tienen colores con degradados, tienen cosas bastante vistosas que al usuario, digamos que les llama la atención. Las animaciones son algo importante en una aplicación web en la que está fuertemente relacionada para un usuario, porque como que lo hace llamar su atención y puedes realizar enganche en la aplicación. Es decir, si tu aplicación es interesante, el usuario va a querer utilizarla. Entonces, las animaciones quizás es otro concepto que debas considerar. Por ejemplo, bibliotecas de animación como D3 o como GreenSock, que les permite poder añadir animaciones bastante interesantes, van a querer verlo luego. Entonces, si ya conocen lo básico, ya saben de frameworks, de APIs, ya saben de herramientas de desarrollo, yo les recomendaría que estudien una biblioteca de animación, les va a ayudar a hacer aplicaciones mucho más interesantes. Y esto no es necesario realmente, pero de nuevo les podría ayudar a hacer una aplicación un poco más única, al, digamos, ser un poco más allá de tan solo crear una aplicación típica que da un clic y guarda algo, sino empezar a desarrollar algo un poco más interesante. Audio también es otra cosa que quizás van a querer conocer estos días. Por ejemplo, estos días he entrado en aplicaciones donde el audio ya está incluido en ellas. Por ejemplo, doy un clic en un botón, estaba haciendo un ruido. No les recomiendo que coloquen, no les recomiendo que exageren con esta funcionalidad o esta API del navegador, pero probablemente también van a querer probar algo. Es decir, que entres a tu página y cada vez que das un clic en un botón o posiciones el cursor encima del botón, esto puede hacer un pequeño efecto de sonido. Para eso se utiliza simplemente la biblioteca audio de JavaScript, aunque también hay bibliotecas como Howler.js, por ejemplo, que les permite poder manipular esto. Ok, y a partir de aquí, si ya conoces todo esto, si ya has desarrollado aplicaciones, también hay otras rutas que puedes continuar aprendiendo. Por ejemplo, el desarrollo de juegos dentro del navegador, Web Game Development. Por ejemplo, estos días nosotros tenemos aplicaciones web que funcionan dentro del navegador, pero no significa que eso es lo único que podemos hacer dentro del navegador. También podemos crear juegos. Quizás alguna vez has visto estos juegos o estos minijuegos que se ejecutan en una página y puedes empezar a jugarlos sin siquiera crearte una cuenta o algo por el estilo. Bueno, al final todos estos juegos se ejecutan del lado cliente, es decir, no necesitan un backend para funcionar.
También es posible conectarlo a un backend, pero no es tan sencillo, digamos. Pero si quieres crear una aplicación, un juego, en donde vas a utilizar tan solo conceptos del frontend, conceptos que ya conoces, JavaScript, HTML, CSS para desarrollar la interfaz del juego quizás, pues también podría ser otra ruta que puedas aprender a largo plazo. El desarrollo de juegos también es algo importante. Yo sé que muchos de ustedes crean que quizás no es algo que le llama la atención o no es algo que tiene público, pero de hecho el desarrollo de juegos es algo que podrían aprender y luego podrían darles un inicio en una carrera que quizás no está relacionada con el desarrollo de web frontend, sino con netamente desarrollo de juegos. Entonces, el desarrollo de juegos puede ser como una ruta más para luego cambiar de carrera o quizás llevar a cabo esa profesión que siempre quisieron. El desarrollo de juegos incluye frameworks de JavaScript, les incluye, por ejemplo, cómo utilizar APIs del navegador. Y si van a desarrollar o conectarlo a un backend, pues también necesitan conocer APIs o bibliotecas como WebSockets, por ejemplo, para conectarlas en tiempo real. Entonces todo esto es bastante útil si ya saben de frontend y quieren luego ingresar en otra área. No es lo único, si a ustedes no les interesan los juegos, no les llama la atención los juegos, bueno, también el desarrollar interfaces es todo un tema. No es tan solo crear una ventana y ya está. De hecho, la experiencia del usuario, el entender cómo piensa tu usuario, el entender cómo va a utilizar el usuario tu aplicación es también muy importante. Y es por eso que están carreras como las de UX, UI Design, es decir, experiencia de usuario o el desarrollo de interfaces de usuario. Y allí probablemente en la práctica vas a estar diseñando interfaces, probablemente vas a estar utilizando herramientas como Figma, como Fireworks, como Photoshop. Y también vas a estar elaborando diseños que están relacionados como cómo crear una aplicación web y sobre todo profesional. Quizás has visto aplicaciones como en la web, por ejemplo, aplicaciones de Google, aplicaciones de startups, Canva, por ejemplo, Figma. Bueno, todas estas herramientas al final ayudan a poder crear una interfaz súper sencilla para el usuario que sea fácilmente entendible y que al final eso ayude a utilizar tu aplicación. No sé si alguna vez han visto esta serie de Silicon Valley, por ejemplo, en donde tenían una aplicación súper buena, hacía una compresión súper buena su aplicación, pero tenía muchos botones. Entonces eso se le conoce como un diseño bastante malo. El usuario no va a saber manipular esos botones, no tiene que conocerlo. No necesita un manual para utilizar tu aplicación. Entonces el conocer cómo desarrollar una interfaz, cómo diseñarla y que el usuario sepa cómo utilizarla es muy importante también y es por eso que existen este tipo de carreras. Ahora, aquí les he hablado de JavaScript y como pueden ver, básicamente les he hablado más de JavaScript que de otras herramientas, pero hay más. Por ejemplo, cuando desarrollas con otras personas o trabajas con otras personas, vas a querer conocer herramientas como Slack. Slack es una herramienta de comunicación para poder trabajar con otras personas y poder manipular proyectos o manejar proyectos. Entonces, te recomiendo que le eches un ojo a Slack si piensas trabajar con otras personas a largo plazo o si estás empezando en una pequeña empresa y quieres comunicarte con el resto. Slack puedes llegar a utilizarlo. De hecho, yo he llegado a ver incluso que en empresas están utilizando internamente Messenger, pero realmente herramientas como Slack les facilita mucho más el trabajo, créanme. Ahora, aparte de Slack, como desarrolladores, otra herramienta que deben conocer es GitHub. De hecho, GitHub no es la única herramienta que existe, pero es la más popular. GitHub les permite poder guardar sus proyectos, poder empezar a trabajar con otras personas al tener un simple repositorio en donde todos van a estar trabajando. Entonces, GitHub es bastante recomendado si vas a ser un desarrollador web frontend para poder manejar o controlar las distintas versiones de tu proyecto. De hecho, esto está relacionado a otra herramienta llamada Git. Entonces, también deberías estudiarla para poder conocer mucho más del frontend. Ahora, aparte de esto, otra herramienta que también te recomendaría que estudies un poquito, no te recomiendo que seas un experto, pero sí que la conozcas, es la terminal. Cuando utilices estas herramientas que te he mencionado, Webpack, Gulp, frameworks de JavaScript, vas a estar utilizando la consola. Te recomiendo que conozcas los comandos básicos de tu sistema. Yo sé que muchos de ustedes utilizan Windows como sistema principal, entonces conozcan la consola de Windows, conozcan los comandos básicos. Otros también utilizan Mac, muy pocos utilizan Linux, pero al final, cualquier sea tu sistema operativo, aprende los comandos básicos, aprende a utilizar tu sistema operativo, porque al final ese va a ser la base de todos los programas que ejecutes. Si conoces las bases de tu sistema, pues vas a entender cuándo te va a dar un problema o cómo solucionar un problema. Aparte de esto, también la organización es otro punto. Yo soy un desarrollador web freelance y el manejar mi tiempo es algo importante para mí, porque al final, como yo hago todo, tengo que controlar muy bien mi tiempo, si no sería un desastre, si no, no podría trabajar y sobre todo no podría hacer otras cosas que me gusten. Entonces, el administrar tu tiempo es importante.
Pueden utilizar aplicaciones de calendario en donde pueden organizar su tiempo. De esta manera pueden saber, ok, tengo 2 horas para estudiar, 2 horas para trabajar, 2 horas para comunicarme con esta persona, etc. Entonces, de esta manera pueden organizarse mejor. Yo tengo un sistema interno, yo he creado mi propio sistema de calendario para poder organizarme, pero no tienen que hacerlo ustedes. También ustedes pueden utilizar de nuevo herramientas como Google Calendar, Evernote, o administrar sus tareas básicamente utilizando herramientas de calendario. Microsoft, Google tienen ese tipo de herramientas. Entonces, creándose una cuenta gratuita pueden hacerlo. El administrar su tiempo es el objetivo aquí. Luego, aplicaciones de comunicación. Esto se ha vuelto algo bastante típico estos días. Nosotros, al estar prácticamente en cuarentena durante mucho tiempo, las aplicaciones de comunicación se ha incrementado en su uso. Aplicaciones como Zoom, como Google Meet y muchas otras más están siendo utilizadas. Pero cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de comunicarse para un trabajo, probablemente vas a conocer herramientas de nuevo como Zoom o como Google Meet. Personalmente yo utilizo Google porque es muy sencillo utilizarlo, y para entablar una videoconferencia con otra persona puedes unirlo con Google Calendar y puedes fácilmente entrar en una URL y ya está. No necesitas instalar una aplicación ni nada de eso. Simplemente le pasas un enlace y ya está en el navegador. Puedes tener una sesión con otra persona. Entonces, si es un cliente, pues es muy sencillo, y de esa manera incluso puedes de nuevo organizarte mejor. Entonces también es algo que debes conocer si vas a ser un desarrollador web freelance o si vas a tener clientes con los que vas a estar interactuando. En cuanto a los correos, probablemente esto está mucho más relacionado con el dar una perspectiva o dar una visión a tu cliente. Es decir, si vas a ser un desarrollador web freelance, yo te recomendaría que tengas un correo con un dominio, y eso también estaría relacionado a tener tu propio sitio en donde estaría tu portafolio y tus proyectos. Esto es recomendado simplemente para dar algo más de una visión profesional, es decir, para que el cliente vea que tú tienes tu propio correo corporativo, para que vea que tú mismo sabes hacer el manejo de ese tipo de cosas. Entonces, no es necesario, también podrías utilizar un correo gratuito, pero de nuevo da, una especie de apariencia profesional. Entonces, también podrías optar por tener un correo corporativo. Puedes tenerlo tú mismo creado con tu propio servidor, si sabes cómo hacerlo, o también podrías utilizar servicios como G Suite o Private Email, por ejemplo, que te permite tener un correo corporativo con tu dominio. De nuevo, esto está relacionado también a tener tu propio sitio en donde podrías estar mostrando tu portafolio o tus proyectos que has realizado. Ahora, aparte de todo esto, también otra herramienta que, si bien no es código, es muy utilizada estos días, es la nube, el almacenaje en la nube. Si vas a ser un desarrollador web frontend, vas a necesitar guardar probablemente audios, vas a necesitar probablemente guardar diseños, vas a necesitar probablemente guardar presentaciones, imágenes. Bueno, si tú mismo las has creado, vas a necesitar un lugar en donde guardarlas. El utilizar la nube es muy recomendado porque puedes en un solo lugar colocar tus archivos y luego desde cualquier aplicación poder accederlos. Si alguna vez estás fuera de casa y quieres enviar un PDF o algo por el estilo, bueno, puedes hacerlo desde tu Drive. Entonces, utilizar Google Drive, Dropbox y herramientas similares también es muy útil si vas a ser un freelance o un desarrollador web frontend, simplemente porque te permite tener acceso a tus archivos desde cualquier parte. Ahora, otro concepto también que está muy relacionado con todo esto de las herramientas es tu conocimiento. De nada te va a servir el aprender todas estas herramientas mecánicamente y no saber cuándo utilizarlas. Sobre todo porque estas herramientas también van a desaparecer. El asunto con muchos desarrolladores web frontend que están empezando es creer que van a aprender tan solo una vez y las herramientas que van a aprender van a utilizarlas en toda su vida profesional. Y no es así. De hecho, si ya has desarrollado durante algún tiempo, ya quizás has notado que las herramientas cambian continuamente y quizás estás aprendiendo algo y luego sale algo nuevo y ni siquiera te deja terminar aprender lo anterior. Entonces es algo frustrante para los que están empezando. Pero es muy simple, solucionarlo. Hazte la idea de que toda herramienta va a morir eventualmente. Entonces, si ya sabes que va a pasar eso, simplemente es cuestión de entender cuándo aprender una o en qué momento aprender una. Todas las herramientas que aprendemos actualmente, todas las herramientas que les he mencionado, de aquí a algunos años estoy bastante seguro que van a desaparecer. Es decir, los conceptos como HTML, CSS y JavaScript no van a desaparecer porque son estándares, pero las herramientas que les he mencionado como NPM, como Yarn, como Webpack, esas herramientas van a desaparecer.
Y estoy bastante seguro de que van a desaparecer porque ya he visto herramientas anteriores que antes de esas se utilizaban y ya no se utilizan. De nuevo, Galp, Grant, Bower, por ejemplo, antes se utilizaban bastante y eran herramientas modernas en su tiempo. Pero luego pasan al lado porque existe algo mucho mejor, existe algo mucho más rápido, mucho más simple y los desarrolladores quieren hacer su vida más simple y mucho mejor. Entonces, al final es por eso que cambiamos de herramientas. La idea del desarrollo web frontend, para que se te haga muy sencillo, es que no aprendas las herramientas y mueras con ellas. Aprende a aprender. Aprende a cambiar de herramientas. Y para hacer esto, suena cliché, pero realmente existen plataformas de educación, existen libros, existen tutoriales en internet. Si eres una persona que no tiene recursos y está empezando, únete a listas de correos, hay listas de correo gratuitas, únete a blogs, a comunidades. Al final allí se comparte información, hay tutoriales gratuitos, hay personas que crean tutoriales en sus blogs, en plataformas de educación de manera gratuita, en Udemy también hay cursos gratuitos, en YouTube hay videos gratuitos. Digamos, estate al día con los cambios. De esta manera no vas a ver el desarrollo web como algo complicado. Y para las personas que ya tienen recursos, ya trabajan y quieren conocer mucho más, inviertan en su educación. Muchas personas pagan Netflix, pagan plataformas de video, pagan plataformas para divertirse, compran juegos, pero no compran cursos y no compran o no pagan suscripción a plataformas de educación. Eso me dice que tu educación no es algo importante en tu vida. Prefieres darle importancia en el entretenimiento y no a la educación. Y la educación no tiene por qué ser aburrida, también tiene algo entretenido. Y si tú aprendes a divertirte con eso, también se va a ver reflejado en tu trabajo. Entonces al final yo te recomiendo que inviertas en tu educación. Por ejemplo, yo lo que hago es comprar libros. Yo no tengo ningún problema en comprar un libro que cueste, por ejemplo, $100. Pero si es un libro que me va a servir algo, si me va a enseñar algo nuevo, si es algo interesante, si es algo que me va a dar, digamos, un conocimiento que al final va a ser no tan solo útil, sino también incluso divertido. Por ejemplo, yo compro libros en Packt o en O'Reilly, que son libros que no son nada baratos realmente, pero son temas nuevos, son temas interesantes y al final aprendes muchas cosas allí. Entonces, el invertir en tu educación es un punto fuerte. Considéralo de esa manera. Si estás invirtiendo en otras cosas como en tu entretenimiento, también deberías considerar tu educación, porque es algo que al final te va a servir mucho para tener una mejor vida a futuro. Ahora, un punto ya para terminar es la optimización de tus aplicaciones. Ya hemos hablado acerca de herramientas, pero otro punto es también tópicos que no están relacionados tan solo con HTML, CSS y JavaScript o código, sino también el conocer, por ejemplo, cómo optimizar tu sitio web. Al inicio les hablé de HTML semántico. El HTML semántico les ayuda a poder obtener optimización en motores de búsqueda o Search Engine Optimization, SEO. Esto les permite poder posicionar aplicaciones y sitios web en los primeros lugares cuando buscan algo a través de Google. Google es el motor de búsqueda más popular, pero no es el único. También está, por ejemplo, Bing, DuckDuckGo y muchos otros más. En realidad, lo único que tienen que saber hacer en su día a día es cómo escribir código HTML correcto. Esto les va a ayudar a poder posicionar una página o una aplicación. Eso es importante porque recuerden que las aplicaciones o los sitios web tienen el propósito de brindar un servicio o dar información de algo. Entonces, el buscar algo y el obtener tu sitio web como primera respuesta significa que al final estás dando la información correcta. El motor de búsqueda sabe cómo encontrar ese tipo de contenido. Y es por eso que es necesario que escribas código de HTML correcto. Otro concepto relacionado con optimización es que utilices un buen servicio de hosting. Aquí hemos hablado tan solo de desarrollo, pero también está cuando acabamos de desarrollar, cómo subimos la aplicación a internet. Y para eso están servicios de la web o de la nube que podrían ser, por ejemplo, Netlify, Heroku, Now, S3, Google Firebase. Al final estos servicios para los desarrolladores web frontend son una ventaja porque son muy sencillos y son sobre todo muy óptimos al momento de servir una aplicación. Yo sé que muchos utilizan un hosting con un dominio, pero te recomiendo que pruebes estos servicios de la nube. Son muy sencillos, no necesitas conocer herramientas como FTP ni nada de eso. Simplemente puedes utilizar Git o GitHub y puedes subir tu proyecto desde allí. Es bastante recomendado que conozcan esto porque al final, cuando desarrollen múltiples aplicaciones, van a querer administrar quizás varios sitios. Entonces, este tipo de plataformas son muy rápidas, son modernas y sobre todo van a permitirles a tener un flujo de trabajo bastante veloz. Ahora, otro concepto que quizás van a querer estudiar también van a ser las CDNs. Cuando han desarrollado quizás una aplicación de HTML, quizás han colocado una dirección URL de un framework. Por ejemplo, Bootstrap tiene una dirección URL para que lo agreguen. O quizás Materialize o quizás jQuery tiene una dirección URL. Esas son CDNs o Content Delivery Network.
Básicamente son servidores que se encargan de responder los scripts típicos de tus aplicaciones. Ahora, esos son servidores por parte de la herramienta. Por ejemplo, jQuery tiene su CDN, Bootstrap tiene su CDN y demás. Pero si tú quieres también tener tu CDN para tus propias imágenes, tu CDN para tus propios scripts, para tus propios archivos, también podrías hacerlo utilizando herramientas como Cloudinary, como Google Storage, como Amazon S3, las cuales te permiten poder subir archivos y obtenerlos a través de URLs. Esto lo vas a conocer muy bien cuando ya sepas cómo crear una aplicación, pero de nuevo, échale un ojo a estos servicios de la nube que te permiten tener CDNs. También están, por ejemplo, Cloudflare con otro tipo de contenido para proteger tu sitio y demás. Entonces, las CDNs también es otro concepto que quizás vas a querer echarle un ojo si vas a ser un desarrollador web frontend. Ahora, de nuevo, al final todo esto no sirve de nada si vas a, digamos, enmarcarte con estos conceptos. Lo único que te estoy recomendando aquí es que te acostumbres a los cambios, así que no pares de aprender. Y para no parar de aprender, también es bueno organizar tu tiempo. Organizar tu tiempo para poder estudiar, trabajar y disfrutar de tu vida. Al final, tú trabajas no tan solo para el trabajo, tú trabajas para vivir. Entonces, el que acomodes muy bien tu tiempo, el que te des un tiempo para estudiar, un tiempo para trabajar, un tiempo para disfrutar de tu vida es muy importante. De esa manera vas a poder continuar trabajando de manera a gusto o siendo mucho más productivo. Entonces, yo les recomiendo que el organizar tu tiempo sea un punto clave si van a ser desarrolladores web frontend. Y de nuevo, toda tecnología va a morir eventualmente. Y en la web muere muy rápido, de hecho. Yo les he mencionado herramientas antiguas, entre comillas, y esas tan solo llevan unos 3 años o 4 años atrás. Entonces, eso ya suena antiguo. Para que se den una idea, en el desarrollo de aplicaciones de escritorio, desde el año hasta el año 2010 eran bastante populares. Antes de eso, por ejemplo, se utilizaban herramientas o lenguajes de programación que duraban 20 años, 15 años. Ahora nosotros tenemos frameworks y lenguajes que van apareciendo cada año y que no te da tiempo siquiera a entender de qué se tratan. Entonces te recomiendo que no entiendas la herramienta, entiende el concepto. Por ejemplo, si estás utilizando un lenguaje de programación, ¿por qué este lenguaje de programación se ha vuelto popular? ¿Qué es lo que ofrece que todo el mundo esté utilizándolo? Por ejemplo, un concepto de eso, o un ejemplo de ese concepto podría ser TypeScript. ¿Por qué todo el mundo está utilizando TypeScript? ¿O por qué el mundo todo está utilizando herramientas como Babel o JavaScript moderno con ECMAScript? Bueno, entiende esos conceptos y al final, cuando cambien de herramienta, créeme que no va a ser difícil para ti porque entiendes por qué lo están haciendo. Y ya para terminar, simplemente haz tu mejor trabajo siempre que puedas. Si disfrutas tu trabajo, si disfrutas el hacer lo que haces, va a ser muy sencillo para ti mejorar, va a ser muy sencillo para ti que las personas vean una calidad en tu trabajo. Esto es fácil de decir, pero no es tan fácil de ver. He visto muchas personas que consideran su trabajo una molestia, o he visto muchas personas que realmente no quieren hacer lo que están haciendo actualmente. Entonces yo les recomiendo que se enfoquen muy bien en estos puntos y van a disfrutar su trabajo en todos los días de su vida. Ok, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienen una pregunta o una recomendación pueden hacerla y nos vemos dentro de algunos días con algunos de estos temas que les he mencionado.